En España, durante la Edad Media, se creó un tipo de organización compuesta por una serie de personajes provenientes de la religión católica apostólica romana, los cuales tenían como objetivo realizar búsquedas intensas, procesamientos y por ende a partir de una serie de formas de castigos sentenciaban a los culpables del delito de la herejía, que para esta religión era uno de los pecados más despreciables en contra de la Iglesia. Esta organización surge a partir de una época en la que el centro de las cosas giraban en torno a la religión. Por lo tanto, para la Iglesia era totalmente necesario poder controlar aquellas acciones que iban en contra de los principios religiosos. La Inquisición fue creada en la Edad Media, con el fin de poder sentenciar a todas esas personas que eran culpables de la herejía, la cual hace referencia a todas aquellas personas a las cuales se les cuestionaban sus ideas religiosas contrarios a los dogmas de alguna doctrina religiosa, principalmente de la Iglesia Católica. Debido a toda esta situación, la Iglesia se vio en gran responsabilidad debido a que los herejes eran un gran peligro para todos los creyentes, podían confundir sus doctrinas. Para toda la situación que estaba pasando con los herejes, en ese tiempo estos llegaron a considerar enemigos del Estado. Estos en oposición en el siglo XII en el sur de Francia se producen grandes cambios los cuales van en contra de la doctrina albigense. Se dan diferentes puntos de vista que no coinciden con la Iglesia Católica en los temas de matrimonio, la salvación, entre otros. Tipos de Inquisición. Inquisición medieval. Desde los comienzos del cristianismo siempre hubo presencia de grupos herejes como las subordinaciones, los cuales eran los que atribuían su fe a un carácter divino inferior al Dios. Los adopcionistas, que eran una divinidad por adopción. Los modalistas no distinguían a las personas de la Santísima Trinidad, sino que tenían diferentes tipos de vista para la divinidad. También estaban los gnósticos, los cuales construyeron sus propias herejías en donde decían que tenían conocimientos profundos diferentes a las personas comunes. Inquisición española. La Inquisición española se implantó en el año 1478 con una aprobación del Papa, la cual fue propuesta por el rey Fernando de Aragón y la reina de Castilla. En esta Inquisición lo que se buscó fue solucionar el problema de los marranos, haciendo referencia a las personas judías en España y Portugal que eran obligadas a convertirse en cristianos y así seguir con todas sus costumbres. Debido a todas las conversiones masivas que les sucedieron a los judíos, comienza el fenómeno que fue llamado conversos. Inquisición romana. La Inquisición romana inició en 1542 con el fin de eliminar el protestantismo presentado en Italia. A diferencia de las otras inquisiciones, tenía una congregación permanente de cardenales y no dependía del control episcopal. Su principal tarea fue eliminar las corrientes de pensamiento que fueron en contra de la católica, examinar los libros que se consideraron peligrosos y cambiarlos o destruirlos de ser necesario. Inquisición y brujería. En la Europa católica se comienza a dar una persecución por parte de la Santa Inquisición en contra de la brujería, la cual inicia como una leyenda popular, pero es hasta 1484 que Inocencio VIII da por un hecho la existencia de la brujería. Se decía que los hombres y las mujeres no podían resistir a tener relaciones con los demonios y de ahí se generaban las brujas. Herramientas y métodos que fueron utilizados para torturar y asesinar durante la Inquisición. El potro. El potro fue una de las máquinas de tortura más conocidas de esta época. Se utilizaba cuando las personas no decían lo que los inquisidores querían escuchar. Este instrumento se asemejaba a una cama de tortura que tenía cuerdas para amarrar las extremidades y de esta forma provocar el desmembramiento. El aplastapulgares. Este era un instrumento metálico donde se insertan los dedos de las personas hasta destrozarlos. El tormento de agua. Se puede ver como uno de los castigos más crueles porque consistía en amarrar a la persona a una mesa y tapar sus fosas nasales. Luego colocar algo de metal en su boca para que no pudieran cerrarla. Después procedían a insertarle 8 cuartos de líquido hasta hacer la sensación de ahogamiento, que era algo insoportable. Abolición de la Inquisición. El final de la Inquisición se dividió en 4 importantes fases. Primeramente, en diciembre del año 1808, lo que era la Inquisición española fue erradicada de cierta forma a partir de los decretos de Chamartín, los cuales fueron elaborados por Napoleón Bonaparte durante la llamada España francesa, la cual también era comandada por el hermano de Napoleón, José I. Sin embargo, dicha abolición no fue más que una reestructuración de la misma organización. Años más tarde, en 1813, la Inquisición fue nuevamente abolida en las Cortes de Cádiz, pero no fue sino hasta el año siguiente cuando fue renovada por el rey Fernando VII.
pero para 1820 fue de nuevo abolida por el mismo rey. Finalmente, en julio de 1834, la Inquisición fue totalmente abolida por María Cristina de Borbón, dando fin a una organización causante de miles de muertes, persecución y sufrimiento.